Santiago 5. Vamos a ver el día de hoy ahora sí la parte final de Santiago, los últimos 2 versículos de este libro. Concluimos hoy el libro de Santiago. Dejé estos 2 últimos versículos, aunque tienen relación con lo que viene hablando el capítulo, como que pasa otro tema, pero realmente esos últimos versículos descubren el propósito de la carta, ¿no? Que, como vamos a leer ahorita, es hacer volver a la verdad a los extraviados, ¿no? ¿Qué es lo que busca la carta? ¿No? Exhortarnos a seguir el camino correcto, ¿no? Andar en la verdad, ¿no? A no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra, ¿no? Y realmente es lo que termina hablando en estos versículos. Si estás por ahí, voy a leerlos, y después de leerlos, oramos para dar inicio, poner el tiempo en manos del Señor, ¿ok? Dice así, verso 19: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, gracias por la bendición que ha sido estudiar esta carta para nosotros como iglesia, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has ido enseñando y hablando, Señor. Ha sido una carta muy confrontante para nosotros, pero también, Señor, una carta que nos anima, Señor, y nos ayuda a entender, Señor, la vida que tú quieres que vivamos en esta tierra, Señor, agradándote y glorificándote, Señor. Sabemos que tú quieres seguir hablándonos, Señor, esta mañana a través de estos versículos, y es lo que queremos y te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, con cada uno de nosotros, dirigiéndonos, Señor, dirigiendo no solo la lectura, la enseñanza, sino nuestros corazones a través de tu verdad, Señor. Por favor, Señor, bendícenos con tu palabra esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como te decía, como que resume, ¿no?, el propósito de la carta, que es pues hacer volver a aquellos que están extraviando de la verdad, como dice el texto, ¿no? Y vamos a ver qué significa eso. Pero Santiago ha buscado esto, ¿no? Está buscando esto. Te recuerdo el contexto de la carta. Él escribe a creyentes, es una iglesia, ya están en Cristo, pero son creyentes de origen judío, ¿okay? Ellos, Santiago, ¿no?, era el pastor de la iglesia en Jerusalén, ¿recuerdas? Fue el pastor de la iglesia en Jerusalén, medio hermano de Jesús, tenía todas las enseñanzas de Jesús, y él precisamente pastoreando esta iglesia le escribe. Seguramente muchos de ellos habían sido ya dispersados por la persecución, viviendo lejos, pero al ser judíos empezaron a tomar el ejemplo, ¿no?, de lo que ellos tenían como personas o líderes religiosos, que eran los fariseos, ¿no? Y pues realmente no era un buen ejemplo, ¿no? Jesús le dijo a los judíos de su época, así como ellos dicen, hablando de los fariseos, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, pero no hagan de acuerdo a sus obras, ¿no? ¿Qué mostraba eso? Pues hipocresía, ¿verdad? Todo lo que les enseña, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿no? Mostrarán que ellos vivían una vida así, hipócrita. Y era lo que estos hermanos empezaban a hacer, pensando que era una religión más, una religiosidad, ¿no? Como hemos visto, pensando que son religiosos, pero realmente no lo son. Y la carta nos llevó a examinar eso, ¿no? ¿Realmente estamos confiando en Cristo? ¿Estamos viendo por fe? ¿No? ¿Somos personas que realmente están profesando una religión que agrada a Dios? ¿Una religión que honra a Dios, que glorifica a Dios? ¿O simplemente estamos profesando una religiosidad más, ¿no? Y es lo que la carta nos ha estado examinando, ¿no? Nos está llevando a considerar y examinarnos, ¿no? Y al último nos muestra esto mismo, ¿no? El propósito de la carta, que es pues regresar al camino correcto, ¿no? Y comienza así, hermanos, ¿no? El verso 19, hermanos. Nuevamente es una frase y una palabra que Santiago ha estado usando durante toda la carta, ¿no? En el original realmente dice hermanos míos, ¿no? Aquí ya no lo traduce con el míos, pero todavía viene hablando de eso, hermanos míos, ¿no? Y al llegar al final de la carta, el corazón pastoral de Santiago se hace manifiesto, ¿no? Porque le sigue hablando así, ¿no? Se puede apreciar el afecto personal con el que se dirige a ellos, como hermanos míos, ¿no? Ya les habló fuerte, ¿no? En su momento te dije que les dijo almas adúlteras, ¿verdad? Por ahí les habló muy fuerte, pero siempre en toda la carta hemos visto cómo él está hablándoles como hermanos, hermanos míos, amados hermanos, ¿no? Y sigue con este amor, ¿no? Hermanos, ¿no? Hermanos míos. Y para su última exhortación, Santiago supone algo que seguramente ya estaba sucediendo en la iglesia, que es lo siguiente, ¿no?
Si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, ¿no? Y habla de eso, de hacer volver a alguien que está en el error, ¿no? Pero lo plantea como una suposición, ¿no? Que obviamente y seguramente estaba sucediendo en la iglesia, ¿no? O sea, Santiago cuida de no usar nombres, ¿no? Y es bueno eso, pero sí está dando la clave de la carta y algo importante, ¿no? O sea, tienen que atender esto, ¿ok? Si alguno, fíjate lo que dice, si alguno de entre vosotros, ¿ok? No dice si alguno de ustedes. Hay una diferencia en eso, ¿ok? Y es importante notarlo. Si alguno de entre ustedes, es diferente a decir si alguno de ustedes, ¿ok? ¿A qué me refiero? Esto no tiene que ver eso tiene que ver, con un miembro de la iglesia, pero el texto no nos aclara si la persona realmente es creyente o no es creyente, ¿ok? Porque tú puedes decir, bueno, pero empezó hablando de hermanos. Sí, hermanos, por eso te decía, si alguno de ustedes no dice eso, porque si fuera alguno de ustedes estaría hablando de creyentes, ¿estás de acuerdo? Estaría hablando de hermanos. Dice, alguno de entre ustedes. Y eso ya no nos deja muy claro si está hablando de creyentes o incrédulos, porque sabemos que aún dentro de la iglesia hay personas que no han creído en Jesús. ¿Estás de acuerdo? Es más, Jesús dijo que el trigo crece con la cizaña, ¿verdad? Hay personas que realmente nunca van a creer en Jesús y van a estar aquí en la iglesia y pueden hasta morir, ¿no? Iba a decir morir en la iglesia, espero que no pase eso aquí, ¿no? Pero me refiero a que morir congregándose, no congregándose, sino siendo parte de la iglesia, digamos de esa manera, ¿no? Como miembro de la iglesia. Entonces el texto no nos deja muy claro, porque muchos discuten eso. Está hablando de un creyente, está hablando de un incrédulo, ¿no? Y realmente el texto no es claro en eso, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque eso te lleva a pensar, entonces la salvación se pierde. Si es un creyente, entonces se aparta y se puede morir. Entonces, no está hablando de eso. Y sabemos que la salvación no se pierde, ¿ok? Hemos hablado muchas veces acerca de eso. La Biblia definitivamente nos muestra que la seguridad, nuestra seguridad de salvación, no está en nuestras manos. ¿Está en las manos de quién? De Dios, ¿verdad? Él nos salvó, ¿ok? Y si hemos creído en Él, estamos seguros de eso, ¿verdad? Claro que la carta nos lleva a examinarnos si realmente hemos creído, ¿ok? Porque mucha gente puede estar aquí y puede decir que es creyente, pero la carta nos dijo, sí, tú puedes decir lo que quieras, pero tiene que verse, muéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? Pues vosotros los conoceréis. Tiene que verse que realmente has nacido de nuevo, ¿no? Y no necesariamente para juzgar si eres salvo, sino para que tú te examines y veas si realmente has nacido de nuevo, porque a lo mejor nada más no puedes vivir para el Señor y sigues viviendo una vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo, así de sencillo. Y tienes que empezar, ahora sí como decimos, pues por el principio, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo. Pero el texto, como te decía, regresando al texto, no es muy claro al respecto. No nos dice exactamente si es un creyente o no es un creyente, lo deja ahí como se reserva, ¿no?, la duda acerca de esto. Y es bueno porque creo que también un creyente puede empezar a desviarse de la verdad y extraviarse de la verdad. Y claro que puede morir, no espiritualmente, pero sí físicamente. De eso hablamos la semana pasada cuando Pablo menciona en 1 Corintios 11 que algunos ya duermen, ¿recuerdas? Algunos están enfermos y algunos ya duermen. ¿Por qué? Por su desobediencia, ¿okay? Por su pecado precisamente. Entonces, podría ocurrir, no con un creyente, pero no es que pierda la salvación, sino que puede realmente llegar a morir físicamente, ¿no? No eternamente. Pero el texto no es muy claro al respecto, como te decía, no nos deja muy claro si es creyente o no. Solamente nos dice que es parte de una congregación, ¿ok? Dice, si alguno de entre ustedes. Eso también nos muestra que Dios, es muy interesante porque Dios utiliza, ¿no? Dice, si alguno de ustedes se ha extraviado y alguno le hace volver, nos muestra que Dios utiliza instrumentos humanos para llevar a cabo su propósito, como lo es salvación y perdón, ¿se dan cuenta? Y esto es interesante porque, al final lo va a mostrar, ¿no? Dice el texto, salvará de muerte un alma, cubrirá multitud de pecados, ¿no? Y tú puedes decir, o sea, ¿un hombre puede hacer eso? O sea, ¿un hombre al hacer volver a alguien puede salvar a alguien? ¿Un hombre puede cubrir los pecados de alguien? Pues no, ¿verdad? O sea, sabemos que la doctrina bíblica es totalmente contraria a eso. El único que puede salvar es Dios, ¿verdad? El único que puede cubrir pecados es Dios, ¿verdad?
Pero, ¿de qué está hablando? Que Dios nos hace partícipes de su obra, ¿se dan cuenta? No es que en nosotros descanse la salvación de alguien o el perdón de pecados de alguien, ni siquiera nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Ni siquiera nosotros podríamos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Simplemente es que nos podemos participar en la obra activa de Dios, aún en cuanto a esto, en la salvación del hombre. ¿Okay? De muchas maneras, ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero, qué interesante esto, ¿no? Qué interesante que ver que Dios utiliza instrumentos humanos para llevar a cabo su propósito. Podríamos pensar que Dios no necesita o no nos necesita para cumplir sus propósitos, y mucho menos esos propósitos que es salvación y perdón. ¿Estás de acuerdo? Podemos pensar eso, ¿no? Y es cierto, Dios no necesita, pero debemos de considerar que al hacerlo, Dios se lleva más gloria, ¿sabías? Tú puedes decir, no, pero ¿cómo se lleva más gloria si realmente si yo hago algo me voy a llevar yo la gloria? No, déjame decirte cómo sucede esto. ¿Has escuchado el dicho que dice, el que es perico donde quiera es verde? ¿Sí? Bueno, te voy a decir por qué. ¿Por qué digo que Dios va a ser más glorificado? Dios es como ese escultor, ese hábil escultor que puede hacer una obra de arte usando herramientas defectuosas y dañadas. ¿Sí me explico? Por eso te decía, ¿no? Siempre decimos eso. El que es perico donde quiera es verde, ¿no? Como el músico, no, es que sí, es que la guitarra suena medio mal, es que no traigo la mía, pues sí, el que es perico donde quiera es verde, ¿va? Tú lo vas a hacer sonar, si eres bueno lo vas a hacer sonar, aunque tenga una cuerda, ¿va? ¿Sí me explico? Entonces eso lo vemos en Dios, o sea, no importa, Él es ese hábil obrero, ¿no? Que puede esculpir algo aún teniendo herramientas defectuosas. Y entonces lo que es reconocido es la habilidad del escultor, ¿verdad? No la deficiencia de las herramientas. Por eso te decía, el que se va a llevar más gloria, ¿quién es? Es Dios, en ese sentido. Pablo dice algo muy similar en 2 Corintios 4, verso 7. ¿Conoces este versículo? 2 Corintios 4, 7, donde dice esto, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Recuerdas ese versículo? Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿A qué se refiere? El tesoro al que se refiere es el evangelio, es la predicación del evangelio. Un poco lo que estamos viendo aquí. El tesoro que Dios nos ha dado y ha puesto en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros, ¿verdad? Vasos de barro, ¿no? Jarritos de Tlaquepaque, dicen, ¿no? Yo le digo jarritos de Metepec también, ¿no? O sea, se rompen fácilmente, vasos de barro que pueden romperse muy fácilmente. O sea, cómo Dios pone ese poder del evangelio en utensilios tan frágiles como nosotros, ¿te das cuenta? Es lo que dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿para qué? Y aquí lo que te decía, para que la excelencia del poder sea de ¿quién? ¿De los vasos de barro? No, de Dios y no de nosotros. Entonces, por eso te decía, es increíble ver cómo Dios puede usarnos, ¿no? Y no para que tú y yo nos llevemos algún reconocimiento, sino para que para Él sea toda la gloria y haya mayor gloria, mostrando eso. Señor, tú lo hiciste, yo no puedo hacer esto, ¿no? Y es increíble eso. Y creo que lo que Santiago quiere es animarnos precisamente a hacer esto, ¿verdad? Animarnos a rescatar, déjame verlo de esta manera y así lo está mostrando, a rescatar a aquellos que se han extraviado de la verdad. ¿Okay? Porque muchas veces nos olvidamos de las personas que ya no vienen, que algún día, además ya cuando te acuerdas dices, ah, sí, ya me acordé de ese hermano. O sea, no te acuerdas de ellos, ¿no? Y Dios quiere usarnos para poder alcanzarlos. ¿Para qué? Para que la gloria sea solo de Él. Dios puede glorificarse a sí mismo a través de un vaso frágil como nosotros. Solo debemos de dejar que Él lo haga, ¿verdad? Entonces, la idea es que podamos ir tras esas personas, aquellos que dice el texto, se ha extraviado. ¿Okay? La palabra extraviado es la misma que se tradujo anteriormente en el capítulo 1, verso 16. Déjame leerlo. Capítulo 1, 16. Amados hermanos míos, no erréis. Esa palabra errar es la misma palabra que se usa como extraviarse. O sea, es algo que es un extravío, pero es un error, es lo que nos dice aquí. Se ha cometido un error. Se traduce entonces como error en el verso 16 del capítulo 1, y es extraviarse, y tiene que ver con eso, ¿no? Empezar a irse y desviarse tan solo un poquito, porque así comienza esto, ¿ok? Si tú pierdes, ¿no? la dirección y te desvías
tan solo un centímetro, ¿no? De ángulo así, te desvías tantito, entre más avances, más lejos vas a estar, ¿verdad? Esa es la idea aquí. Comenzaste con algo muy pequeño, es algo muy sutil, pero cuando te das cuenta, después de los días, después de las semanas, meses, años, ya estás muy lejos de la verdad, ¿no? Y eso es lo que menciona aquí, esa es la idea. En el griego, esta oración está en voz pasiva. ¿Qué significa esto? Muestra que este extravío fue ocasionado por alguien o por algo externo a la persona, ¿ok? Sin quitar la responsabilidad del extraviado. O sea, lo que quiere decir Santiago, o lo que enfatiza, es la manera como sucedió este extravío, ¿ok? Porque muchos dicen, es que yo me fui de la iglesia por tal persona, yo me fui de la iglesia porque a mí ya no me gustó estar en la iglesia, yo me fui. Y hay cosas que sí pueden suceder que nos lleven a extraviarnos, ¿sí? Pero eso no quita la responsabilidad que tenemos nosotros de habernos extraviado, en este caso de la verdad, que es lo importante, ¿ok? No estoy hablando necesariamente de la iglesia, estoy hablando de que te extraviaste de la verdad. Y hay cosas que pueden suceder dentro de la iglesia que pueden ocasionar eso, lo que vemos aquí. Pero no debemos de tomar eso como un pretexto para nosotros mismos extraviarnos, ¿me explico? O sea, si estamos madurando en la fe, tenemos que entender que en la iglesia vamos a encontrarnos con cosas así. Vamos a encontrarnos con gente que está igual que nosotros creciendo en el Señor, que aún hay pecado en sus vidas, ¿verdad? Que aún tienen actitudes groseras, ¿no? Y que pueden aún hacernos pues groserías, ¿no? Y no tienes por qué enojarte, tienes que orar por ellos, ¿verdad? Hay cosas en la iglesia que también tenemos que entender que quizás no nos parezcan, pero podemos someternos, ¿verdad? Esa es sujeción que Dios nos pide a las autoridades. Pero nunca tomar eso como una excusa no, es que yo me fui por esto, es que yo dejé el cristianismo por esto, porque realmente estás extraviándote, de la verdad, que es lo que dice el texto. Entonces, dice de la verdad, ¿no? Y quiero que pensemos en esto, ¿no? Como te decía, no dice que se ha extraviado de la iglesia, se ha extraviado de la verdad, que eso pues es más importante, ¿no? Extraviarse de la verdad. Este extravío tiene que ver con la verdad, como vemos. ¿Y qué quiere decir Santiago con la verdad? En la carta podemos ver un poco el significado de esa verdad a la que Santiago se refiere, porque ya habló de ella nuevamente el capítulo 1, pero el verso 18, él lo menciona así. 1:18 dice, Él, o sea, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, ¿se dan cuenta? Para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces la verdad, Santiago lo usa como una referencia a la misma palabra, es la verdad de Dios, ¿verdad? Jesús lo dijo en Juan 17, verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Le dijo a Dios, orando Jesús al Padre. Y después en el capítulo 3, Santiago, en el verso 14, menciona también la verdad. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, ¿ok? La verdad, en este caso la verdad tiene que ver con la forma en que nos estamos aplicando la palabra de Dios en nuestra vida. No mientas contra la verdad. Si tus actitudes son diferentes a la verdad que has aprendido, estás mintiendo en contra de ella. ¿Sí me explico? Entonces habla de eso, la verdad como la palabra de Dios, pero estamos hablando de la manera en que nosotros estamos viviendo la verdad. La verdad no nos ha sido dada para simplemente asimilarla y cuestionarla, sino para creerla y obedecerla, que es lo que Santiago nos ha estado explicando en toda la carta, ¿verdad? Él nos pide que no seamos simplemente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Esa es la verdad. Una persona, y el contexto es eso, una persona que solamente viene y oye, pero no la practica, se ha extraviado de la verdad. Se ha extraviado de la verdad. Eso es lo que el contexto nos muestra, ¿ok? Ahora déjame mostrarte dos versículos que el Nuevo Testamento nos muestran acerca de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer con la verdad nosotros? Fíjate, Gálatas 5, verso 7 dice, vosotros corríais bien, le dice Pablo a los Gálatas. Ustedes corrían bien y pregunta, ¿quién os estorbó? ¿Para qué? Para no obedecer a la verdad. O sea, dando por hecho que un creyente tiene que obedecer la verdad. Hubo un estorbo para ellos. Se empezaron a extraviar por una doctrina que empezó a llegar a la iglesia que era falsa, errónea, ¿ok? Y empezaron a creerla, empezaron a extraviarse de la verdad. Pero el punto es que no estaban obedeciendo a la verdad, ¿ok?
Entonces el extravío viene cuando dejamos de obedecer lo que Dios nos habla y nos enseña. Juan 3:21, fíjate cómo lo dice aquí. Mas el que practica la verdad, dice Juan, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces lo que nos dice Juan ahora es que la verdad tiene que ser practicada. Nuevamente, obedecida, practicada. Mas el que practica la verdad, dice, viene a la luz, pero no tiene que esconderse. ¿Para qué viene la verdad? ¿Para qué viene a la luz el que practica la verdad? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Te das cuenta? Es Dios quien está obrando en esa persona. Entonces, el extraviarse de la verdad es esto, implica dejar de obedecerla, ¿ok? Dejar de practicarla. Entonces, más que es que yo me alejé por esa persona, yo me alejé por esa situación, es te alejaste porque dejaste de obedecer a Dios, ¿verdad? Te extraviaste porque dejaste de practicar la verdad, ¿ok? Y tenemos que ser sinceros con eso, no podemos culpar a nadie acerca de eso. O sea, esas justificaciones no van a servir al final delante de Dios. Una persona madura en la fe entiende esto, ¿verdad? Que no puede basar su caminar en el Señor en el caminar de otra persona, ¿verdad? Que Él mismo es responsable por sus acciones. Porque la misma palabra de Dios nos anima a perdonarnos, a soportarnos, a amarnos unos a otros, ¿verdad? Y eso es precisamente obedecer y practicar, ¿qué cosa? La verdad. ¿Ok? Entonces, viéndolo así, extraviarse de la verdad implica el desvío de la vida a la que el cristiano ha sido llamado a seguir, que es precisamente la vida de Cristo. Te has desviado, ya no estás siguiendo la verdad. Quien permanece en la verdad es aquel que sigue a Cristo, precisamente aquel que está siguiendo sus pisadas. Porque sabemos que Jesús mismo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad implica es obedecer y practicar la verdad, que es obedecer a Cristo y andar como Él anduvo. ¿Ok? Por eso te decía, quien permanece en la verdad es aquel que sigue a Cristo, quien sigue sus pisadas. El apóstol Pedro lo menciona así en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Anota la cita. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, dice Pedro. Para esto fuimos llamados como creyentes. Dios nos llamó para esto. Pongan atención, es el llamado de Dios para nosotros, para ti si has creído en Jesús. Porque también Cristo padeció por nosotros. Padeció por nosotros dejándonos ejemplo, ¿te das cuenta? Fuimos llamados a seguir un ejemplo, es lo que nos dice Pedro. Para eso fuisteis llamados, dejándonos ejemplo, para que sigáis, ¿qué cosa? Sus pisadas, para poder andar como Él anduvo, para seguir sus pasos. Es muy claro, ¿no? Eso es la verdad, seguir a Cristo. Estamos siguiendo la verdad de Dios, que es Jesucristo mismo. Entonces, aquel que se extravía de la verdad es aquel que ha dejado de seguir a su Señor y Salvador. Ha dejado de seguir los pasos del Maestro, ¿te das cuenta? Del Señor Jesús. Extraviarse de la verdad, entonces, es apartarse de Cristo. Por eso te decía, más que apartarse de la iglesia, es apartarse de Jesús. Apartarse de la verdad. Pero el texto nos anima, como te decía al principio, a hacerlo volver. Dice el texto, y alguno le hace volver. ¿Ok? Si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿no? Y este alguno que menciona aquí al final nos muestra que esa tarea no es solo de los líderes de la iglesia o de los pastores, porque comúnmente vemos eso, ¿verdad? Aquí nos incluye a todos nosotros, ¿te das cuenta de eso? Porque no dice eso, y el pastor le hace volver, ¿no? Dice, si alguno le hace volver. Y qué padre, como te decía, qué bendición saber que Dios quiere usarnos aún en esas cosas. La semana pasada te comentaba esto de los enfermos. Llamen a los ancianos de la iglesia, ¿recuerdas? Te decía, la iniciativa está en el enfermo. Porque los pastores, ¿no? Dios nos ha dado dones espirituales, pero no hay un don de adivinanza, ¿no? La Biblia. O sea, ¿cómo vas a adivinar que estás en una situación donde necesitas que oremos, que necesitas ayuda, si no nos avisas, si no hay alguien que nos diga? ¿Okay?
Ahora bien, en este contexto, claro, no te vas a decir, ya voy de la iglesia, voy a extraviar a ver quién me busca. No, pero muchas veces los pastores no se dan cuenta, pero ustedes como congregantes pueden notarlo. ¿Sí me explico? A lo mejor esa persona fue alguien que tú invitaste a la iglesia. A lo mejor esa persona es alguien con la que tuviste comunión durante un tiempo y de repente ya no lo has visto. ¿Sí me explico? Entonces, si alguno le hace volver, nos incluye a todos nosotros. Y como te decía, más que una carga tenemos que verlo como una hermosa tarea que Dios nos ha dado, de poder ser usados por Él y de poder darle gloria a Dios de esta manera. Ahora la pregunta es, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo hacer volver a una persona de su extravío? Bajo el contexto del capítulo, sabemos que es la oración. ¿Recuerdas que vimos la semana pasada eso? Déjame recordarte solo el verso 16, pero todo está hablando de oración. Verso 16 dice así: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Recuerdas eso? Entonces, en el contexto es ora. Ora. A lo mejor dices, es que sabes que no tengo su número, no puedo localizarlo, creo que se fue de la ciudad. ¿Qué puedes hacer? Ora por esa persona, pero realmente ora, o sea, tenlo en tus oraciones diarias. ¿Sí? O sea, hay veces que ya no podemos ser más allá de eso, pero sí puedes orar. Y veamos la semana pasada lo importante que es la oración, ¿verdad? Y el poder de la oración. Porque a veces dejamos la oración ya como, bueno, pero pues vamos a orar porque es lo que tenemos que hacer. No, tienes que orar con fe, confiando en que Dios puede obrar, confiando en que Dios puede redarguir a esa persona, que tú no estés ahí hablándole. ¿Me explico? Entonces, el contexto es eso, ora. La manera en que el rescate inicia es orando por la persona, orar por esa persona. ¿Por qué? Porque el extravío viene por algo en su corazón, ¿ok? Algo espiritual, que tú y yo no podemos convencer, solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Entonces ese rescate comienza orando, orar para que la persona regrese a la verdad, ¿ok? No necesariamente a la iglesia, regrese a la verdad porque es el extravío, que regrese a una comunión verdadera con nuestro Señor Jesucristo. Orar eso, Señor, te pido por esa persona que pueda regresar a ti, a la comunión contigo, que nuevamente pueda deleitarse en tu palabra, en obedecerla, en practicarla. Eso es lo que nos dice en el contexto, orar por esa persona. Sin embargo, el apóstol Pablo, en Gálatas, se puede que me acompañes ahí, Gálatas 6, también nos enseña el proceso de rescate de un extraviado de la verdad. Fíjate lo que dice Gálatas 6, versos 1 y 2. Gálatas 6, 1. Pablo dice: hermanos, nuevamente hablando en la iglesia, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es muy similar. Santiago lo expresa como si alguno se ha extraviado de la verdad. Pablo dice: alguno ha sorprendido alguna falta, o sea, algún pecado. Dice, fíjate de qué manera. Para empezar dice esto: ustedes que son espirituales. Okay. Esta tarea solamente es para aquellos que son espirituales. ¿Sí lo ves? Entonces, ¿qué te va a llevar a hacer? A orar, ¿no? Una persona espiritual sabe que el primer recurso que tiene a la mano es orar, ¿verdad? Ustedes son espirituales, no carnales. Un carnal no va a poder hacer esto, ¿ok? Aunque seas creyente, por eso Pablo lo maneja así. Si tú no estás en el espíritu, estás en la carne, híjole, mejor ni metas las manos, ¿ok? Puedes estobrar más. Dice, ustedes son espirituales, dice, restáurenle, ¿verdad? Restáurenle. El rescate significa restauración. Restaurar a la persona, ¿ok? Llevarlo al camino correcto. Esa es la palabra que usa aquí. ¿No? Es precisamente colocar a la persona en el camino correcto. Y tiene que ser espiritual, como veíamos, ¿no? Ustedes que son espirituales, restáurenle, ¿no? ¿Por qué? Porque un carnal no va a restaurar. Un carnal lo que va a hacer es condenar, juzgar, menospreciar. Aún queriéndolo restaurar, lo único que va a conseguir va a hacer eso. ¿Por qué? Porque no está en el Espíritu. Esta es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer a través de los creyentes. Dios participando, o más bien nosotros participando con Dios, pero es Dios. Un carnal no va a ser usado por Dios, está en la carne. Lo único que va a conseguir seguramente va a ser peor, porque va a hacer tropezar a esa persona, condenándolo, juzgándolo, haciéndolo sentir mal, ¿verdad? Quizás alguna vez te has pasado eso a ti. Te has extraviado, en lugar de sentirte animado, te has sentido juzgado, atacado.
Pues es por eso, porque la persona quizás ha tenido el deseo, pero no, por como está en la carne, no lo puede hacer correctamente. Una persona en el espíritu es caracterizada, como viene hablando Pablo ahí en Gálatas, por el fruto del espíritu que es. ¿Cuál es el fruto del espíritu, familia? Amor, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Vienen unos versículos anteriores a esto de Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto se necesita para poder restaurar a una persona. ¿Sí lo ves? Entonces dice, ustedes que son espirituales, restáurenle. Se busca eso, restauración, no condenación, no juicio. Restáurenle, dice, ¿cómo? Dice con espíritu de mansedumbre. ¿No? Mansedumbre. ¿Ok? Poder bajo control. ¿Por qué? Porque algunas veces cuando tú buscas restaurar a alguien o ayudar a alguien, a un pecador que está desviando la verdad, algunas veces esa persona con su propio pecado te está salpicando a ti. Su pecado te ofende, te lastima. Y por eso necesitas mansedumbre. Si no tienes mansedumbre, seguramente vas a terminar ofendiéndote y molestándote más con la persona y atacándolo y juzgándolo. ¿Me explico? Necesitas mansedumbre, que es poder bajo control. El poder resistir aún actitudes malas de la otra persona hacia tu persona. Actitudes groseras. Pero estás dispuesto a morir a eso. ¿Por qué? Con tal de alcanzarlo. Tú sabes que él está extraviado. Tú no te extravías ahora igual que él. ¿Me explico? Por eso dice con un espíritu de mansedumbre. Necesitamos ser mansos en esto. ¿Ok? Fíjate cómo dice Pablo ahora. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y siempre con esa humildad, mansedumbre y humildad, considerándote a ti mismo. Tú no eres mejor que esa persona. ¿Ok? Porque muchas veces nos podemos sentir así. Está en pecado, lo va a ayudar porque pues pobrecito, ¿no? O sea, aquí los espirituales tenemos que ayudarle, ¿no? Somos espirituales. No, ten cuidado con eso, es soberbia. Y ten cuidado porque estás a punto de caer. Por eso dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y eso te lleva a ser más compasivo con la persona. Darte cuenta que tú podrías estar en esa situación. Y piensa en eso, si tú estás en esa situación, ¿cómo quisieras que te trataran? ¿Cómo quisieras que la gente te animara? ¿A puro bibliazo? ¿No? Realmente, sí, con la palabra en amor, dice Efesios. Con la palabra en amor, mostrando amor, gracia, animándote, orando por ti. Bueno, eso es lo que está diciendo. Verso 2 de Gálatas 6. Sobrelleva los unos las cargas de los otros y cumplid así, ¿qué cosa? La ley de Cristo. Y en el contexto de Gálatas, ¿sabes cuál es la ley de Cristo? El amor. Amarnos unos a otros. Entonces, cuando estamos cumpliendo con esta tarea que Dios nos ha dado y que vemos en Santiago, que es restaurar, rescatar a los que se han extraviado, estamos cumpliendo con la ley de Cristo, que es amor. Amar a otros. ¿Okay? Somos llamados a eso. Entonces, por eso decía, lo importante también es ver que este llamado no solamente es para los pastores o líderes en la iglesia, es para todos nosotros. Todos nosotros somos llamados a ir por aquellos que se han extraviado de la verdad. Traerlos nuevamente a la comunión con Cristo. Mostrando esto, la ley de Cristo, el amor. Por eso dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros. En ese sentido, así es como llevamos las cargas de otros. Orar por esa persona. Estar animándola. A pesar de que igual y te empieza a hablar mal, y te empieza a hablar mal del pastor, y mal de la iglesia, y habla mal de ti, ¿no? O sea, lleva esa carga. Y anímale. ¿Okay? Regresemos a Santiago. Esa es la manera en que vemos en la palabra, ¿no? Te decía, en Santiago el contexto simplemente es orar, ora por la persona. Pero llega un momento donde también en la oración Dios te dice, ahora ve, ¿no? Puede pasar eso. ¿Okay? Siempre les digo, empieza orando, porque a lo mejor solamente Dios dice, no, tú ora, ¿no? Otra persona va a ir, pero tú ora, mantente orando por esa persona. Y si oyes que Dios te dice, ahora ve y háblale, anímale, entonces es hora de hacerlo. ¿Okay? Dice el verso 20, Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿No? Sepa, esta palabra es importante, sepa. ¿No? Santiago nos anima a ocuparnos en el rescate de las personas que se han extraviado y
y lo hace por medio del reconocimiento. Cuando dice sepa, estoy hablando de eso. Que podamos reconocer y saber el resultado de esa obra, de rescatar a alguien. Y el resultado es ese: salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, es como diciendo, nos quiere animar diciendo, o sea, lo que vas a hacer va a traer un fruto, ¿no? Muy importante y grande. O sea, no es cualquier cosa. No es simplemente darle un vaso de agua a un sediento, que es bueno, ¿verdad? No es simplemente comprarle una comida a una persona. Es esto, salvarla de la muerte, cubrir multitud de pecados. ¿Te das cuenta? El resultado es muy grande lo que está diciendo aquí. Sepan esto, que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará, dice, de muerte un alma. Entonces, el rescate produce un cambio, como vemos aquí, en la vida del extraviado. Porque dice, hace volver al pecador. Esta palabra es interesante, algunos la mencionan mucho porque en Lucas se traduce como convertirse, habla de la conversión a Cristo. Entonces aquí es donde muchos dicen, no, está hablando de una persona que no ha creído, porque se está convirtiendo a Cristo. ¿Okay? Y sí, en el contexto puede ser también eso. Pero el detalle es ese, hace volver, que es lo importante. Haz volver a la persona al camino correcto. Hace volver al pecador del error de su camino. Y es muy interesante porque habló del extravío, muestra cuál es ese extravío. Es el pecado, ¿se dan cuenta? Y es un error andar en ese camino. Realmente la palabra pecado sabemos que significa errar en el blanco, ¿verdad? Errar, fallar, ¿no? Hemos sido creados, hemos sido rescatados con un propósito, con una meta, con un blanco. Y el pecado nos desvía de eso, y es cuando erramos y pecamos. Nos hemos desviado de ese propósito. Y Dios en su gracia y misericordia nos trae nuevamente a ese camino. Es la verdad. Y entonces lo que está diciendo aquí es que sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. No especifica, esto de salvará de muerte un alma, no especifica a qué muerte se está refiriendo exactamente. No dice salvará un alma de la muerte, no dice salvará de muerte un alma. Bien podría ser la muerte eterna, pero también podría ser la muerte física. ¿Me explico lo que te decía al principio? Pues está hablando de un incrédulo que nunca ha creído y puede morir eternamente, o puede hablar de un creyente que ha creído y simplemente puede experimentar la muerte física por su desobediencia a Dios, como lo vimos en 1 Corintios 11. Entonces, no nos dice exactamente, pero si la persona no fuera un creyente verdadero y no fuera salvado, su muerte sería entonces eterna, espiritual. Y si la persona fuera un creyente verdadero, apartado de la verdad, su muerte sería física. Pero lo que nos está animando es piensa en lo que vas a hacer, o sea, piensa en el resultado de esta obra tan hermosa. Participar con Dios en la obra más maravillosa que Él ha hecho para el hombre, salvación. ¿Te das cuenta? Y algunos hasta dicen, pues eso también habla hasta de predicar el evangelio, ¿verdad? Algunos dicen, como si estuviera hablando fuera de la iglesia. Claro que está hablando dentro de la iglesia, porque ya dijo de entre ustedes, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos haciendo cuando predicamos el evangelio. Estamos trayendo a los extraviados, a los pecadores, a la verdad de Dios. Lo estamos trayendo al camino correcto. Entonces vemos que es a través de la oración, a través de ir y animarles, pero también a través de predicar el evangelio, porque muchos de ellos quizás ni siquiera han creído en Jesús. Entonces ir y predicar el evangelio, porque eso es lo único que va a poder realmente rescatar a alguien de la muerte, ¿verdad? No somos nosotros. Y tenemos que ser muy sinceros y darnos cuenta que nosotros no hay poder alguno que pueda hacer esto. Nosotros solamente somos llamados a abrir la boca y hablar y dar un mensaje que hemos recibido y que hemos creído, ¿verdad? Entonces habla también de esto, de poder predicar el evangelio a todos. ¿Okay? Y ahí es donde tenemos que comenzar. La verdad comienza en nuestra vida obedeciendo el evangelio, ¿verdad? Obedeciendo a Cristo, obedeciendo y creyendo que Él vino a morir por los pecados en la cruz. Ahí es donde comienza realmente la vida eterna y la seguridad de esta salvación. Y lo último que dice es, el segundo resultado es este, y cubrirá multitud de pecados. El amor al prójimo está totalmente involucrado en este rescate, ¿sabes? Que dice, y cubrirá multitud de pecados, pero ¿dónde se ve el amor? Este pasaje, precisamente,
es tomado del Antiguo Testamento, de un proverbio. Proverbios 10, versículo 12. Proverbios 10, 12. Fíjate lo que dice. El odio despierta rencillas, dice, pero el amor cubrirá todas las faltas. Precisamente lo toma de aquí. El apóstol Pedro también usa este pasaje en su primera carta, 1 de Pedro 4:8, pero él sí lo pone más como lo dice Proverbios. 1 de Pedro 4:8 dice así: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Santiago no habla del ferviente amor, o que el amor simplemente dice y cubrirá multitud de pecados, pero da por hecho que ellos conocían esos versículos, por lo menos el proverbio, y saben de qué está hablando. Cubrirá multitud de pecados, ¿qué cosa? El amor. Nuevamente, como veíamos, es el fruto del Espíritu, es amar a la persona. No vas a poder cumplir con esta misión de rescate si tú no tienes amor por las personas. Si no estás amando como Dios los ama. Esa es la idea. Que si el amor no está ahí presente, lo que te decía, quizás lo que vas a hacer es estorbar más en lugar de ayudar. Tienes que sentir amor por las personas. Y te recuerdo algo, aún por las personas que quizás ese pecado que está cometiendo, ese error, te ofende a ti. Te ha ofendido a ti. Tienes que perdonar. Dios nos llama a eso, ¿verdad? ¿Cómo el amor cubrirá multitud de pecados? A través del perdón, a través de la gracia. El amor va a cubrir multitud de pecados, y es lo que vemos aquí, no los va a exhibir, ¿verdad? Los va a cubrir. No va a murmurar de ellos, los va a cubrir. ¿Ok? Eso es lo que hace el amor. Ve por otros. Dice Jesús en Mateo capítulo 5. Déjenme leerlo. Recuerden este pasaje. Dice, por tanto, dice Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿recuerdas? ¿Qué tienes que hacer? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sabemos si Dios está llamando a reconciliarte con alguien. Al grado que esa persona se ha extraviado de la verdad, se ha alejado. Dice, deja tu ofrenda y ve. Y ponte de acuerdo con esa persona. Reconcíliate. A través del amor, a través del perdón que hemos recibido nosotros en Cristo. Somos llamados a esto. Veamos cómo en Santiago ese extravío, lo que nos decía el sentido es que era ocasionado por algo externo, ¿verdad? Y a veces ese externo podemos ser nosotros mismos. Y tenemos que considerarlo. Considera eso. Si hay alguien que tú sabes que se ha apartado de Dios por tus actitudes, creo que tienes que hacer caso de eso el día de hoy. Creo que tienes que ir, buscar, pedir perdón, perdonar, ¿no? Porque a veces es que él me hizo, ok, perdónalo, pero ahora sabes que ahora tú pídele perdón. ¿Por qué? Por no haberlo perdonado, por tu orgullo. Necesitas reconciliarte. Y recuerda esto, Santiago nos anima, hazlo. Va a haber un fruto muy grande de esto. El amor cubrirá multitud de pecados, de ofensas, ¿verdad? De heridas. Piensa en eso, el pecado produce eso. Pero cuando es cubierto, esas cosas ya no están presentes. Qué hermoso saber eso, ¿verdad? Cuando pensamos en eso, pensamos en Dios, quien cubre nuestros pecados. Y lo vemos de esa manera, y Dios ya no se acuerda de ellos, ¿verdad? Y nos encanta verlo de esa manera, y es bueno, y es real, y está bien. Pero ahora verlo de esta manera. Tu amor puede cubrir el pecado de tu hermano, ese pecado que te ha lastimado. Como Dios ha cubierto tu pecado. Entonces tú puedes verlo como si nada hubiera pasado, y puedes amarlo. Es la ley de Cristo que vemos en Gálatas, ¿se dan cuenta? Santiago entonces finaliza su carta con la restauración, porque esto es exactamente lo que ha tratado de hacer a través de su carta, como te decía. Confrontar a aquellos que se han extraviado de la verdad para tratar de salvar sus almas de la muerte. Demandándoles que no solamente escuchen la palabra, sino que también practiquen la palabra, ¿verdad? Sean hacedores de la palabra. Dejando a un lado la religiosidad,
y vivir una verdadera religión que honre y dé gloria a Dios. Y eso precisamente es lo que Santiago está buscando, que podamos vivir vidas piadosas, conociendo a Dios, caminando en la verdad, sin desviarnos de la verdad. Eso implica esta última parte, que no nos extraviemos de la verdad. No importa las cosas que podamos enfrentar en la iglesia, los problemas que podamos tener en la iglesia, ¿verdad? Las dificultades que podamos tener, nunca extraviarnos del camino correcto, nunca extraviarnos de seguir a Cristo, la verdad de Dios. Hay personas que pueden dejar una iglesia porque Dios lo está llamando a otra iglesia. Sí, es correcto y está bien. Lo importante es que no dejen de seguir a Cristo. Aquí el problema es cuando una persona se va de la iglesia y ya deja de seguir a Jesús. Se está extraviando de la verdad. Pues decía al principio, lo más importante no es que se fue de la iglesia, sino que se extravió de la verdad. Entonces veámonos así, somos como un grupo de rescate, ¿me explico? Y podemos ir a buscar a esas personas y podemos traerlas nuevamente a la comunión, porque es lo más importante, que no se aparten del Señor. Ayudarle a aquellos débiles, a aquellos que no han crecido en la verdad, que no han madurado. Pero nosotros que somos espirituales podemos ir por ellos, ¿verdad? Comenzando ¿cómo? Orando, ¿verdad? Orando por ellos. Y quisiera terminar así, haciendo una oración por nosotros y por esas personas, ¿les parece? Vamos a dar gracias. Padre, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos permites, podemos hoy ser parte, Señor, de tu obra en tu iglesia, Señor. Así como somos esos vasos de barro, Señor. Nos quebramos fácilmente, Señor, pero nos permite ser usados por ti. Y te pedimos eso, Señor. Si tú nos estás llamando a eso, Señor, a rescatar a alguien del extravío de la verdad, Señor, ayúdanos a hacerlo correctamente, empezando por esto, por la oración. Ora por esas personas. Señor, sé que en este momento estás poniendo en nuestras mentes, en nuestro pensamiento, personas, Señor, que han estado con nosotros. Ayúdanos a comenzar así orando por ellos. Y oramos por ellos, Señor. Oramos para que tú toques sus vidas, sus corazones. Nuevamente, una vez más, Señor. Que tú los traigas de nuevo al camino correcto, Señor. A la verdad, Señor. Seguir la verdad en amor, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a orar por ellos, Padre. Y si tú nos llamas a buscarles, a reconciliarnos si es necesario, Señor, también produce esa obra en nosotros. Danos ese espíritu manso, Señor, como veíamos en Gálatas. Ayúdanos a ser espirituales para que el fruto de tu Espíritu Santo, que es el amor, se manifieste, Señor, en nuestra vida y aún a través de esta obra, Señor. Permítenos ser usados por ti, Señor. ¿Para qué? Para que al final la gloria sea solo tuya, Señor, no nuestra. Creo que es un gran privilegio que nos da, Señor, un gran honor. Ayúdanos a valorarlo, Señor. Porque muchas veces nos olvidamos de esas personas y dejamos de preguntar por ellas, dejamos de buscarlas, Señor. Ayúdanos a ver por ellas, a llamarles, a orar, como veíamos, Señor. A consolarles. A abrir tu palabra, sabiendo que tu palabra es ese gran consuelo para nosotros. Es una exhortación a veces, Señor. Pero a veces necesitamos eso, tu palabra, tu verdad, Señor. Y que puedan regresar a ese camino, Señor. Ayúdanos a ser usados por ti, Señor. Si en algún momento nosotros hemos sido esa pieza de tropiezo, esa piedra de tropiezo para alguien, Señor, ayúdanos a verlo, Señor, y pedir perdón, primeramente a ti y buscar el perdón hacia aquellas personas que hemos ofendido, Señor, por favor. Danos humildad, como también veíamos, Señor, para poder llevar a cabo esto y poder ver esa obra hermosa, Señor, que solo tú puedes hacer, salvar de la muerte, cubrir pecados, Señor. Ayúdanos a ser usados por ti de esta manera. A veces solamente nos enfocamos en los incrédulos que están allá afuera, Señor. Pero no vemos a los que han estado aquí con nosotros, Señor. Y también ellos necesitan de ti y necesitan regresar al camino de la verdad, Señor. Usa tu iglesia, Señor, por favor. Úsanos. Aquí estamos, Señor. Úsanos para que cumplas tu propósito en nuestras vidas, Señor. Y que se cumpla tu obra de salvación en este mundo, Señor. Aquí estamos, Señor. Y gracias por permitirnos el día de hoy terminar de estudiar esta carta, Señor. Como veíamos al principio, esta carta se ha tratado solo de eso, Señor. De animar al que se ha extraviado, Señor, a regresar a la verdad. Y creo que tú nos has animado a eso, Señor. Ayúdanos a caminar en la verdad, siempre, Señor, en la verdad, sin extraviarnos,
dejar a un lado, Señor, actitudes pecaminosas, recordando que en ti, Señor, y en ti, y solo en ti hay esperanza, Señor. Y no podemos desviarnos de eso, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo este tiempo que nos has permitido estudiar esta carta, por la bendición que ha sido en nuestras vidas, Señor, y que podamos seguir el consejo que hemos estudiado, Señor, y que hoy veamos, Señor, ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Por favor, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.